Muy buenas noches. Hoy hubo celebraciones especiales en algunos sectores del país por la celebración de la fundación del M-19. Hoy, hace 53 años, nació como un movimiento de protesta por el supuesto fraude en las elecciones que ganó el expresidente Misael Pastrana contra el entonces general Gustavo Rojas Pinilla. Nuestro invitado esta noche es el profesor Hipólito Mariño, quien fue comandante del M-19 y quien ahora es miembro nada menos que del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, que es prácticamente el corazón de las fuerzas militares de nuestro país. Él se encuentra en Cali. Señor Hipólito, buenas noches. ¿De qué manera aparece usted como miembro del M-19? Muy buenas noches, señor Yamid Amad, muchas gracias por estar en este programa. Y ya 53 años de historia, ya no es un supuesto fraude. Ya está comprobado que el fraude político y electoral que le causaron a la ANAPO se realizó, se dio. Yo aparezco en el M-19 como un joven inquieto que en esa década del 70 soñábamos con la revolución, pensábamos en la revolución a nuestra manera de jóvenes de esa época. Y en una esquina muy importante para mi vida política, estando en la Universidad Pedagógica Nacional, se apareció el M-19 en mi vida y empecé a ser militante como una persona más, como un colombiano más, como un joven más. Yo era profesor en un municipio cercano a Bogotá, en el municipio de Chía, y a la vez me preparaba para ser un mejor profesor en la Universidad Pedagógica. Con las inquietudes juveniles, con las inquietudes de la historia patria, con las inquietudes de conocer un poco más sobre esta realidad de nuestra independencia. Apareció Bolívar, apareció el M-19, apareció la espada y entonces me vinculé al M-19. El asunto, señor Mariño, es muy relevante precisamente hoy, cuando un miembro que fue del M-19, el presidente Petro, ocupa la jefatura del Estado. ¿Usted fue compañero del doctor Gustavo Petro en el M-19? Sí, señor. Tuve la suerte de ser compañero y de conocernos con el hoy afortunado presidente de la República. Aureliano se llamaba, el compañero Petro. Tengo entendido que ustedes en el M-19 utilizaban nombres que usó Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Es así, ¿no es cierto? Sí, muchos compañeros que leíamos la historia en los textos de García Márquez, que no era una lectura extraña para los militantes, a tal punto que siempre fue acusado de ser del M-19 porque en los allanamientos o en las capturas encontraban libros de García Márquez con nosotros. Esto llevó a que algunas personas, compañeras y compañeros nuestros, asumieran como seudónimo los nombres de Catarino, de Aureliano, de Úrsulas, de Amarantas, que eran muy conocidos entre nosotros y por lo tanto se asumían como seudónimos en ese proceso de clandestinidad en donde se ocultaba la identidad personal para el ejercicio político-militar que realizábamos. El coronel Aureliano Buendía, en los 100 años de soledad, era un hombre solitario y Gabo lo menciona alguna vez en El olor de la guayaba, y alguna vez él también en una entrevista dijo que representaba entonces al expresidente, pues o presidente Rafael Uribe. ¿Usted sabe eso? Sí, conocí la referencia histórica que hace Gabo, inclusive narra cuando en su casa de la abuela el general Rafael Uribe llegó y le ofreció una comida y Gabo decía que
fue muy pulcro y de muy poca comida. Sí, así es. Bueno, ¿y qué hacía el hoy presidente Petro como miembro del M-19? Él, como joven inquieto y como estudiante del mismo colegio en donde se ha formado parte del bachillerato García Márquez en Zipaquirá, fue un nato dirigente que desde muy joven se interesó, tuvo la inquietud por la historia, por la vida y por la política, desde muy joven. Yo lo conocí siendo dirigente de Cundinamarca, de Bogotá. Lo conocí por el año 82, cuando yo salí de la cárcel, y en las distintas reuniones de dirección que se hacían en las tareas de planeación y de evaluación, tuve la suerte de conocer a ese joven, como muchos de nosotros, quien hoy tiene la gran tarea y responsabilidad de continuar con la tarea que nos dejó Bateman en su mandato fundamental, de seguir construyendo la paz, de seguir haciendo hasta lo imposible por la paz. Ese es el gran mandato que Gustavo Petro Aureliano en aquella época asumió y sigue asumiendo. Desde entonces, Aureliano, o el presidente, tenía la intención o el propósito o el objetivo de ser candidato presidencial. Ni más faltaba. En la vida de la militancia nuestra había un riesgo permanente de la captura o muchas veces de la muerte. Nunca pasó por nuestra mente, seguramente por la de él tampoco, esta actividad política presidencial, aunque sí estaba el M-19 vinculado siempre con el pensamiento político electoral. Es bueno decirlo, nacimos de un fenómeno político electoral, la ANAPO, que es esa juntanza suprapartidista de liberales y conservadores que se unen para luchar contra la hegemonía liberal-conservador, vale la pena, del bipartidismo. La presencia electoral en el M-19 siempre estuvo allí, latente, pero ni más faltaba pensar que desde esa época alguno de nosotros pudiese pensar en ser candidato. Los tiempos y los buenos vientos de abril lo fueron llevando a este buen momento para nosotros y ojalá para el país y ojalá para la historia en los temas de reconciliación y de saber dar el paso de un escenario a otro, de un estadio de nuestra lucha política a otro. Salimos de esos procesos de guerra, de confrontación política, de actividad político-militar, donde, claro, Petro fue un activista, un líder, un dirigente, y luego la buena suerte nos tiene hoy en la responsabilidad, no solamente en el disfrute de este momento, sino principalmente en la responsabilidad de la reconciliación, de la amplitud, de seguir construyendo la democracia y la paz. Y usted, señor Mariño, usted y el presidente Petro hoy, ¿cómo hicieron para vivir tanto tiempo en la clandestinidad? La clandestinidad, señor Yamid, es una tarea, es un ejercicio y se convierte en una forma de vida. Es una especie de escondite público en donde se asume otra identidad y con esa identidad se resguarda, digamos, de la seguridad del Estado en esa época. Pero es un dirigente político que desarrolla las propuestas que en ese tiempo del M-19, naturalmente. Entonces la identidad que uno asume, como en mi caso Hipólito, es una identidad política en las acciones que realizábamos dentro de nuestros propósitos, dentro de nuestros planes. Valga decir que siempre estuvo presente y muy fuerte sobre nosotros el mandato de la política por encima de las armas. Y la clandestinidad era otra arma del resguardo de nuestras personas, de nuestra identidad personal, para salvar a las familias, para salvar a los amigos de un proceso que nos llevaba a la guerra, que era el proceso del riesgo, de la captura y muchas veces de la muerte. ¿Y ustedes en la clandestinidad tuvieron en algún momento de violencia en que estuvieron a punto de morir? Era un riesgo permanente, señor Yamín, muy permanente. Era una situación que se asumía como parte de nuestra vida, de nuestro compromiso, de nuestra tarea. Y no quiero hacerle apología a la guerra, ni más faltaba. Eran las circunstancias y las formas. De hecho, yo estuve en varias ocasiones herido,
Estuve preso, estuve capturado, fui torturado y todos esos riesgos los asumíamos como parte de nuestra responsabilidad sin llegar al rencor y sin llegar a asumir una retaliación personal o de venganza, porque sabíamos que la lucha nos exigía compromisos y también sacrificios. Ahora mire, señor Mariño, usted ha sido elegido miembro del Consejo Directivo de la Escuela Militar Nueva Granada y fue miembro del M19. Eso ha originado pues, sectores que nacen en contra de su elección, así como hay también sectores que lo apoyan. Hablemos sobre el tema después de comerciales. ¿Quieren? Sí, me siento muy honrado de haber sido aceptado por una muy buena parte de la Universidad Militar Nueva Granada. Me siento muy honrado por la... Pero eso es un momentico, señor Mariño, ya regresamos a usted después de comerciales. A ver, señor Hipólito Mariño, usted acaba de ser elegido miembro de la Universidad Militar Nueva Granada, que es el corazón, digamos, de las fuerzas militares de Colombia. El hecho de que usted haya sido miembro alguna vez del M19 ha originado cierto malestar en un sector de las fuerzas militares, así como hay otro que apoya su nombramiento. ¿Qué tiene usted que decir sobre las dos posiciones? Me siento muy honrado de haber sido aceptado por las directivas, profesores, estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, quienes ya se comunicaron conmigo para los procesos y los trámites de vinculación. Pero también me siento muy comprometido con la delegación que el señor presidente, el compañero de nuestra época, Aureliano, el presidente Petro, ha delegado en mi persona la responsabilidad de representarlo en el Consejo Superior y desde allí ejercer una tarea de reconciliación desde la educación, que ha sido para mí también un mandato y una permanente actividad que me llena de ánimo y de vida. Yo soy maestro desde muy joven y qué mejor que en estos tiempos de cambio, de reconciliación, de vida y de paz, hacer una tarea y colaborar con el esfuerzo que la universidad viene haciendo en el campo de la educación para hacer también posible que la universidad sea un referente de paz. Esta tarea y este mandato lo asumo con la responsabilidad y con el orgullo de ser maestro y de vincularme a la Universidad Militar como un ejercicio de pedagogía para la reconciliación. Es un compromiso de vida que lo asumo con alegría, con pasión y con toda mi fuerza y mi vitalidad. Usted, señor Mariño, ha tenido ocasión de hablar con los sectores militares que se oponen o que se han opuesto a su designación. En efecto, tengo muchos amigos de infancia que son militares y fueron militares. Tengo familiares que asumieron la carrera militar y en estos 33 años he logrado establecer relaciones con muchos militares que en el tiempo aquel nos enfrentamos, que en el tiempo aquel tuvimos la oportunidad triste de la guerra, de la confrontación. En mi tarea como gestor de paz y como defensor de la decisión tomada hace 33 años, al haber sido firmante de los acuerdos de paz, pues qué mejor hablar, conversar, dialogar y sobre todo dar un ejemplo de reconciliación con los militares en Colombia, que son ciudadanos colombianos y también constructores de país. Esta tarea de reconciliación es una especialidad de mi alma, de mi sentir, y la tarea de la pedagogía para la paz es un propósito que me nace porque desde muy joven soy maestro. Por lo tanto, hoy y la vinculación con la Universidad Militar y los amigos militares y la juntanza que hemos logrado establecer con el grupo de veteranos por Colombia, por ejemplo, nos ayuda, nos motiva y nos empuja a la reconciliación entre todos los colombianos, sin distingos de partido político, de credo y mucho menos
de actividades que hayamos tenido en el pasado. El futuro de la reconciliación es una tarea que hoy estamos echándole agüita. Pero digo, señor Nariño, ¿usted ha tenido ocasión de hablar con militares que se oponen a su designación? Hasta ahora no. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Sé que debo concertar una cita con algunos de ellos y ofrezco naturalmente mi abrazo y ofrezco mi disposición para conversar con ellos en la mejor forma y manera que nos exige la construcción de la pedagogía para la paz que la universidad lidera, y naturalmente del sector político que con una identidad social como son los militares y los militares en retiro, qué mejor juntarnos para mostrarle tanto a esta generación como a las que vienen pisándonos los talones que somos capaces desde nuestras diferencias y desde nuestras experiencias de construir la paz, la reconciliación, de construir una manera de vivir con alegría, con respeto y felices. ¿Y ha tenido usted oportunidad de hablar con militares que apoyan su nombramiento? Con militares en retiro he tenido la oportunidad de conversar con ellos, y con militares directivos de la universidad, con quienes ya tuve la oportunidad de conversar luego de que el señor presidente emitió el decreto de mi delegación, les llegó a las directivas de la universidad, y con ellos hemos conversado, dándole continuidad a unas tareas que ya hemos venido trabajando con la universidad. Yo tengo una relación con la universidad militar desde hace unos años, no tan intensa, tan profunda y de tanto compromiso como el de hoy, pero tengo la suerte de haber sido aceptado por estos sectores de la vida académica militar en el ejercicio de la educación. ¿Y cuál ha sido su relación hasta ahora con la Universidad Militar? Yo he sido invitado a dictar unas conferencias en algunos posgrados y en algunos cursos de pregrado, porque los amigos que me conocen y que algunos son profesores de esa universidad me han invitado. Yo coordiné un programa de bachillerato para la paz por la década del 90 hasta el 2000, y ese programa de bachillerato para la paz fue presentado a la Universidad Militar como una opción de pregrado en el ejercicio que la universidad en la extensión debe hacer. Por lo tanto, no he sido extraño a la Universidad Militar, pero tampoco es extraña para mí la universidad, y mucho más hoy, cuando este ejercicio de la academia y de la dirección de las políticas públicas que en el Consejo Superior tenemos la obligación de hacer en la universidad, pues me siento comprometido y me siento muy feliz. Además, que es una universidad pública como todas las universidades públicas, que tiene una misión, un compromiso, y hoy en este tránsito de construir la paz, el diálogo, la reconciliación, creo que la Universidad Militar puede liderar procesos desde la educación, desde la formación profesional hacia la reconciliación. ¿Usted ha tenido, señor Nariño, ocasión de hablar con el presidente de Petro sobre por qué lo nombró? No, no he tenido esa oportunidad, pero sé que en todos estos años de juntanza en la política y de construcción de propuestas políticas y en la tarea del diseño de la propuesta de paz, pues seguramente tuvo a bien que ese compañero de otros tiempos y hoy compañero en la formulación de las políticas del partido, de la organización política, de la campaña, desde la compañía en el ejercicio de gobierno que hicimos en la alcaldía, pues sabemos, digamos, qué perfiles maneja él y qué perfiles manejo yo, y entonces a disposición de esta tarea de ser gobierno y a disposición de esta tarea de construir la paz, mi nombre está siempre listo, y por eso creo que tuvo a bien delegarme a esta buena y grande responsabilidad. Como conversábamos antes, un miembro del M-19 como el presidente Petro llegó a la jefatura del Estado. ¿Qué debe esperar
la Universidad Militar, con usted como miembro de su consejo directivo? Debe esperar la tarea de un profesor, la tarea de un docente, la tarea de un compromisario de la pedagogía de la reconciliación, la tarea y la experiencia de quien ha estado trajinando por los caminos de la paz, de la reconciliación. Quiero presentarle a la universidad el segundo tomo de mi libro, que es un pensamiento político de un valor ciudadano, que es el perdón, en donde aquí presento el valor ciudadano, el valor de vida, el valor que una persona común y corriente debe profesar en estos tiempos y mucho más en el ejercicio y en el escenario de la academia. Debe esperar la universidad, los directivos, los estudiantes, los profesores, los sindicatos de la universidad, las trabajadoras y los trabajadores, deben esperar a un compromisario de la paz que tuvo la oportunidad de ser gestor de paz, firmante de la paz del M-19 con el gobierno Barco, y hoy un servidor al servicio en el campo de la academia. Pero, a ver, doctor Mariño, además de ser miembro del Consejo Directivo de la Universidad Nueva Granada, Universidad Militar, ¿usted proyecta también ser catedrático? No. La responsabilidad es que el Consejo Directivo de la universidad tiene se centran en función del desarrollo y de la aplicación de las políticas de la universidad, de la docencia, el desarrollo de la ley de educación. Ni más faltaba pretender, más aún, la disposición para apoyar y participar en el ejercicio de la cátedra, en el ejercicio de la academia, está ofrecida porque ese es mi saber y ese es mi propósito, además la oferta que como colombiano tengo. Pero es la tarea propia de un profesor, es la tarea propia de un ciudadano, es la tarea propia de un gestor de paz, comunicarla, contarla. Y si hay estudiantes, y si hay profesores, y si hay trabajadoras y trabajadores, y si también hay empresarios, y si también hay comunidad en general, pues la Cátedra de la Paz se hará en la universidad, en la calle, en el campo, en los cuarteles, en fin, donde tengamos que ir. Mi pregunta final, señor Mariño, ¿para quién va dirigido el perdón que usted acaba de escribir? Va dirigido a una generación que empieza, que tiene 15, 20 años, que empieza a conocer las obligaciones y las necesidades que la reconciliación tiene. Este ejercicio de escribir sobre el perdón lo hago para decirle a mis hijos, a mis nietos, a los estudiantes, a las personas jóvenes de aquí en adelante, que sí es posible perdonar, que la reconciliación es una tarea y un camino que nos ayuda a arreglar este triste camino y este triste campo de la violencia. En este texto llego a la conclusión, señor Yamid, que es más fácil perdonar que pedir perdón. Y para llegar a esa conclusión cuento un poquito de los avatares de la lucha que me permitieron en momentos difíciles de nuestra confrontación perdonar a quienes estaba confrontando. Yo allí puedo contar y puedo manifestarle a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones que vienen, que desde el dolor de la guerra fui capaz de perdonar. Y esa persona que fue capaz de perdonar, que superó el dolor para perdonar, es un colombiano común y corriente. No tiene que ser una persona especial. Simplemente la formación ciudadana y los valores que nos exigen en la paz nos ayudan a este requisito de saber perdonar, de saber entendernos en las diferencias, de saber entender que hay errores de parte y parte y que el perdón es una decisión ciudadana como un mandato universal de la humanidad. Pues muchas gracias, señor Hipólito Mariño, exmiembro del M-19, que hoy está de cumpleaños, por atender nuestra llamada y mucha suerte en su cargo como nuevo miembro del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada. Muy amable. A ustedes, muy reconocido por esta oportunidad. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1. CM.